Hola, buenas. Voy a grabar un video. Hace tiempo que no hacía videos. Voy a hablar acerca de la muerte de Sebastián Piñera, un suceso que conmocionó al país, como diría la prensa. Y cosa que es cierta, es un suceso muy importante. Como diría Sergio Melnik, es alto impacto, baja probabilidad, ¿no es cierto? Es algo que nadie esperaba y que sin embargo causó un gran impacto. Es diferente si muriera, qué sé yo, Ricardo Lagos, que por el tema de edad ya está más cerca del otro mundo que este. Pero en el caso específico de Piñera era una persona que tenía bastante vitalidad, ya tenía 74 años, no era joven, pero tampoco era una persona que estuviera mal de salud ni nada por el estilo. Así que mucha gente esperaba que viviera, qué sé yo, 10, 15 años más tranquilamente. En el caso específico de lo que provocó su muerte, hay mucha gente de derecha y de izquierda que han sido tremendamente hipócritas porque era gente que hablaba siempre mal de él y ahora están todos felices. Digamos, nunca fue santo de mi devoción personalmente. Yo de hecho nunca voté por Sebastián Piñera, pero tampoco puedo ser tan mezquino de decir que hizo unos malos gobiernos. El primer gobierno me pareció bueno en general. El contexto del terremoto lo marcó mucho y surgió, logró repuntar la economía, que sé yo, la infraestructura estuvo en muy poco tiempo levantada, eso fue extraordinariamente bueno. Y además hubo algo que muy poca gente o casi nadie dice, es que se cambió paradigmáticamente la gestión de las empresas públicas. De hecho, muchas de esas eran perdedoras de plata ad eternum y en el primer gobierno de Sebastián Piñera muchas dejaron de tener pérdidas o las redujeron enormemente, incluso mejoraron los beneficios, las que tenían beneficios, como Codelco y otras. Y ahí también hay bastante mano técnica, digamos. Se mejoraron los cuadros, etcétera. Y eso fue en general en beneficio de Chile, sin duda. El segundo gobierno fue un poco más deslucido porque hubo un contexto peor en la economía internacional. Sin embargo, el estallido siempre fue una cosa nefasta, una cosa que yo no entendí y una cosa de que existe gente todavía que fue una cosa social. No fue una cosa social, fue una cosa política. Claramente yo siempre estuve contra el estallido, en eso sí, ahí digamos que en los momentos críticos uno se pone más cercano a gente como Piñera, no porque uno esté de acuerdo ideológicamente con él, sino que básicamente porque es lo menos malo y es lo más cercano a la legalidad, ¿no es cierto? Era prácticamente un golpe de estado encubierto, eso lo dijo él y yo lo he dicho en este canal hace 4 años, un intento de golpe o de desestabilización por lo menos, ya sea a nivel local, internacional, en general tienen bastante cooperación los grupos de extrema izquierda a nivel continental, digamos, no es un chiste, no es un mito, esto del Foro de Sao Paulo existe, es real, y se ayudan, se prestan ropa, Evo Morales con Venezuela, que se con Lula ahora. Así que lo de Sebastián Piñera no me parece que haya sido ninguno de los dos fue un mal gobierno, el segundo fue un poco menos lucido, ¿no es cierto? Pero en mi opinión tuvo un manejo de la pandemia que fue extraordinariamente bueno y eso siempre lo dije. Eso, o sea, nunca tuve la más mínima duda. De hecho, eso fue el momento en que más cerca me sentí de la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo gracias a Mañalich y una estrategia que fue inteligente porque fue de ir cerrando por espacios, por lugares, de acuerdo a las cifras, no hacer una cosa a tabla rasa, digamos, a nivel nacional. Y eso fue muy bueno para no matar totalmente la economía en ningún momento, a pesar de que obviamente se redujo, pero mucho menos que los países vecinos como Perú, Argentina, etcétera, que sufrieron muchísimo económicamente. Y después el año de la recuperación, por decirlo así, el gobierno de Piñera lo que hizo fue tirar toda la carne a la parrilla, fue populista, hay que decirlo, pero populismo en el sentido que se puede llegar a entender porque el país necesitaba una inyección de plata, de optimismo, etcétera, y también para salvar un poco lo que le quedaba de su gobierno. Recordemos que llegó a tener el 6% de aprobación y se fue con el 25%, una cosa así, bastante más digna, a pesar de que es muy minoritario, pero más se fue relativamente más digno que como llegó hasta la mitad del gobierno, después del estallido, etcétera, que no lo apoyaba nadie, ni de derecha ni de izquierda, nadie. Así que sumando y restando, yo diría que fue un buen presidente, no un excelente presidente, ideológicamente por supuesto que uno está no diría trinchera opuestas, pero uno está bastante lejano. Yo en ese sentido soy mucho más libertario. En lo económico él no bajó ningún impuesto, entonces no podemos decir que fue un presidente libertario en lo económico y tampoco se hizo cargo el tema de la migración, por ejemplo, que es un tema sensible para el país. Sí tuvo algunos aspectos no económicos buenos,
que no están ni en el ámbito de la seguridad interior ni exterior, ni fronteras ni nada por el estilo, sino que, por ejemplo, el postnatal, que lo aumentó mucho, y eso obviamente es positivo para la sociedad en general, digamos, más allá de un tema económico, que incluso puede haber una merma económica por ahí para las empresas, etcétera, pero entendió, digamos, que la natalidad es un tema importante en este país para lo que viene, digamos, porque vienen cayendo así las tasas de natalidad en todo el mundo occidental y Chile no es la excepción. De hecho, nosotros estamos de los peorcitos en América Latina. De hecho, acá se está teniendo menos hijos que en Uruguay, que en países que históricamente han tenido poca reproducción. Así que, en términos generales, como digo, el balance es más bien positivo. Mucha gente de derecha siempre le criticó que no tuvo la firmeza o la dureza para salir a reprimir en el momento más álgido del estallido, y yo creo que es verdad. O sea, yo creo que faltó decisión política ahí, porque Piñera en el fondo tenía miedo también que terminara siendo condenado por violación a los derechos humanos. Que es algo que de todas maneras igual lo querían hacer los zurdos, igual, a pesar de que reprimió entre comillas muy poco, igual lo querían, le presentaron un montón de querellas, denuncias, demandas, querellas criminales por violación a los derechos humanos, todas las cuales fueron desestimadas. Quizás si hubiera tenido una mano un poco más dura esto se hubiese resuelto antes, pero de todas maneras el largo camino, digamos, no me parece el peor de todo, porque finalmente el llevar toda la discusión al tema constitucional apaciguó bastante los ánimos, mejor dicho, más que las almas, y, y lo que hizo finalmente, después de un largo proceso de 4 años, fue que nos quedamos con la misma constitución que había, que en el fondo la diferencia es que ahora está súper validada, no una, sino dos veces por dos plebiscitos distintos, que la gente en el fondo no era el tema constitucional y nunca lo fue. Y esto sí lo sabía Piñera, y hay mucha gente de derecha histérica que pensaba que Piñera había regalado la constitución, y en realidad el tema nunca fue la constitución, el tema es que querían sacar a Piñera y ponerse ellos por la fuerza, y fracasaron, y luego fracasaron en intentar imponer un modelo constitucional tipo chavista, medio bolivariano, mezclado con woke, con progre estadounidense, digamos, ecologista, indigenista, etcétera, etcétera. Y fracasó, por supuesto, con estrépito esa intentona, tanto de bajarlo del poder antes de terminar el periodo, como el intento de nueva constitución. Y este gobierno actual de Boric quedó como huérfano y no sabe para dónde va, y está tratando por ahí de sacar una reforma previsional y poco más. Poco más va a poder hacer, porque ya le quedan 2 años, pero un año es de trabajo y el otro, el subsiguiente, va a ser pura campaña electoral para la próxima elección. Entonces, en el fondo, el gobierno se acaba este año. Y de que Boric ha bajado muchísimo, las encuestas últimas lo están marcando con 28%, que todavía es más alto de lo más bajo que estuvo Piñera, pero está parecido a los últimos tiempos de Piñera. Así que eso es un poco el resumen de todo esto, y que descanse en paz, porque dentro de todo lo bueno y lo malo que hizo muchas cosas malas también. Tampoco nos vamos a hacer los tontos, pero bueno, es lo que tiene el Estado, ¿no es cierto? Que junta gente ambiciosa, los que quieren llegar ahí al poder son gente que está relacionada con el Estado. Por ejemplo, Piñera es hijo también de un funcionario público, igual que Boric, hijo de un funcionario público, en ambos casos demócrata cristiano. Allende también fue hijo de un funcionario público, Elwin también fue, Bachelet también hijo de un general que también era un funcionario público, obviamente. El único que no fue hijo de un funcionario público en los últimos 50 años en Chile ha sido Pinochet, y tuvo que llegar a la élite eh, por medios violentos, digamos. De lo contrario es imposible que alguien del pueblo, digamos, llegue a la élite política. Así que es un resumen también bastante bueno, digamos. Todos los últimos presidentes de Chile son hijos de gente que está relacionada directamente con la alta jefatura, o con gente importante del Estado, ya sea el Poder Judicial, Fuerzas Armadas, o el sector público, digamos, propio del gobierno, digamos, de la gobernanza. Así que eso, muchas gracias.